Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos en esta reflexión sobre Brasil. Pues tras el intento de golpe de Estado en ese país, todo indica que la oposición y la corriente bolsonarista ni cree en la democracia y mucho menos dejará en paz al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para que aplique el programa de gobierno que ganó en las elecciones. Y frente a eso, la actuación del presidente Lula ha sido potente. Al mismo tiempo, se percibe que el proceso de investigación podría revelar otros resortes de desestabilización. Por eso queremos apelar al criterio del historiador y analista brasileño Miguel de Stedile para entender este momento en su país. Miguel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Orlando, mucho gusto estar acá con todos los compañeros y amigos de Telesur. Estoy bien, mesmo en esta coyuntura, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se entiende, cómo se percibe este momento después de este intento de Estado, de golpe de Estado? ¿Percibes que efectivamente hay una mejor comprensión del país que recibió Luis Ignacio Lula da Silva? Sí, durante el proceso, luego después de las elecciones en octubre, se empezó lo que llamamos de las comisiones de transición, que es cuando el nuevo gobierno recibe el otro gobierno, ¿no? Miren qué interesante, que la única área que no tuve un equipo de transición fue la defensa, las Fuerzas Armadas. Se recusaron a participar del proceso, no nombraron personas, no hubo una comisión oficial, ¿no? Además, desde sus primeros discursos, Lula tiene insistido que la situación con que ha encontrado el país es de destrucción, que las políticas sociales, los programas, los mecanismos, los ministerios, todo está como abandonado. O que se pasó en los últimos 4 años es que Brasil tenía un núcleo político ultraliberal que trabajó únicamente a servicio de los intereses del mercado financiero y paralizó todas las cuestiones sociales, todas las cuestiones económicas, todo lo que decía respecto al propio país, ¿no? Y a servicio de una ideología de extrema derecha, muy influenciada por Steve Bannon, por Donald Trump, ¿no? Y que ha tomado decisiones completamente ideológicas, como por ejemplo, reconocer Juan Guaidó como presidente de Venezuela, siendo que nunca lo fue, de hacer parte del Grupo de Lima, de trabajar para la desestabilización de Bolivia, todo eso. Entonces, era un aparato de política ideológica de la extrema derecha y, como usted ha hablado muy bien, no reconocen el resultado de las elecciones y intentan trabajar para desestabilizar el gobierno desde el comienzo. Mira que estamos, tampoco llegamos al primer mes del gobierno. El Lula ya ha enfrentado essa situação, não? A tentativa de golpe se deu em el 8º dia do governo, não? Então, de fato, é uma situação que se remonta a mais do que os 4 anos do governo Bolsonaro, é resultado da crise política que o Brasil vive desde 2013, que é o mesmo grupo político que em 2016 ha dado o golpe contra a presidenta Dilma. Ya, la pregunta que uno se haría es, ¿de dónde sale todo este conjunto de personas que se movilizan alrededor de algo que saben primero que es ilegal, segundo que no está conectado, digamos, con el republicanismo, con la institucionalidad brasileña que normalmente ha tenido, digamos, unas estructuras y unos comportamientos más o menos estables, incluso en los momentos más críticos de la democracia brasileña, es decir, cuando por ejemplo se destituyó ilegítimamente a Dilma Rousseff, no necesariamente se movilizaron para tomarse las instituciones, las organizaciones sociales que la respaldaban. ¿De dónde sale toda esta gente? ¿Cómo se entiende ese comportamiento? Porque además no nos olvidemos que casi la mitad de la población votó también por Bolsonaro. Perfecto. Hay 2 niveles que nosotros tenemos que comprender. El primero son de los mentores intelectuales, ¿no? Ahí la elección de Bolsonaro en 2018 fue una coalición que reunió primero
el mercado financiero. El segundo, las Fuerzas Armadas, donde sale Bolsonaro, ¿no? Y es un sector que está afastado del poder desde el final de la dictadura militar, pero que seguía conspirando en los bastidores, por detrás del escenario. Tercero, teníamos el sector del Poder Judiciário que se consagró con el nombre de Operación Lava Jato, la operación que llevó a Lula al cárcel, y que tenía como característica principal la idea de que la interpretación de los agentes de derecho son más importantes do que la ley. Lo que interpretan está acima. Entonces, la persona, el individuo, está acima de las propias leyes, ¿no? Siguen como las operaciones, la operación Mano Limpia en Italia y otros sectores del derecho de Europa que tienen esta característica, ¿no? Entonces, ese es el núcleo intelectual, digamos así, muy vinculado, como yo decía, com a extrema-direita internacional, em especial com Steve Bannon e Donald Trump. Aí isso era a função de Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro. Então, como em el fascismo clássico, a base social é a classe média frustrada, a classe média decadente econômica, que, como saben, Brasil tem uma estrutura ainda muito arcaica, porque, mira, fomos o último país da América Latina a acabar com a esclavitud, não? Há pouco mais de 100 anos. Então, era uma classe média que é trabalhadora, pero que imagina a si própria como rica, como de la elite. E como não se pode distinguir de los mais pobres por la plata, se distingue por el status, ¿no? Por poder viajar a Miami, por poder viajar a Europa, por poder consumir un poco más. Y los gobiernos petistas admiraron que justamente los más pobres estaban haciendo lo mismo, no se distinguían más, ¿no? Entonces, esta clase media frustrada canalizó sus frustraciones para el proyecto fascista político, ¿no? Para este proyecto. Entonces, por un lado, tenemos las élites, pero la base social, esta clase media blanca, ¿no? Decadente económicamente. Bueno, yo estuve en Venezuela en el periodo del gobierno Chávez y me pareció muy parecido con que los venezolanos llamaban de los escuálidos, ¿no? Los que los vivían en los barrios más ricos, la misma situación, los que no admitían que los más pobres ahora tenían más oportunidades, ¿no? Y además, el papel de las redes sociales es muy importante porque constituyen un universo paralelo. Nosotros decimos que viven en la disonancia cognitiva porque creen en las ideas que están trabajando. Entonces, durante 50 días, desde la victoria de Lula, vivían en un mundo completamente paralelo en que inventaban leyes que no existían para decir que Lula no había tomado posse. E incluso en el día en que Lula tomaron posse, acreditaban que Lula no había tomado posse, porque tienen también un cierto comportamiento de secta, porque se recusan a oír los medios de comunicación y solamente acreditan lo que reciben del núcleo central por el Telegram y por el WhatsApp. Claro, pero entonces, Miguel, para cerrar esta primera parte, si tú crees que efectivamente se sofocó, se aplacó, se bloqueó la posibilidad de que estos movimientos se puedan rearticular e intentar un nuevo golpe de Estado, ¿o crees que efectivamente todavía puede ocurrir esto? Yo pienso que la manera muy dura, muy rápida y eficiente que el gobierno actuó, cerró la posibilidad de un golpe de Estado. Pero la posibilidad de que ese sector siga haciendo tentativas de instabilidad del gobierno permanece. Por eso es muy interesante que, por ejemplo, la Suprema Corte y el Partido de los Trabajadores de Brasil tienen la misma convicción de que no es el momento de hacer un pedido de prisión de Jair Bolsonaro, por ejemplo, porque eso podría convertirlo en un mártir, en removilizar ese sector que hablábamos muy raivoso,
de la clase media blanca, ¿no? Por otro lado, el Poder Judiciário está trabajando con las investigaciones de los actos golpistas y clasificando los golpistas en 4 sectores. Un sector, los participantes, estos que siguen presos, que es justamente esta clase media blanca radical con parentes con las Fuerzas Armadas. El segundo sector es las autoridades que permitieron que esto aconteciera, ¿no? Hasta el momento las investigaciones están solamente con el primer sector, pero ya llegan a este segundo sector. Tenemos el exministro de la Justicia, que se queda preso, Anderson Torres. El tercer sector, que las investigaciones están muy acerca también, son los financiadores. Y ahí hay el papel fuerte del agronegocio, de los tierratenentes, ¿no? De los financiadores, de quien pagó para que las personas hiciesen los actos. Y el grupo final, aunque las investigaciones ainda no llegaron, son los mentores intelectuales, las personas por detrás, los instigadores. Entonces, yo creo que también, cuando las investigaciones se crean más fuertes y lleguen al primer grupo, ahí sí teremos quedado la posibilidad de otros golpes o de la instabilidad o de la movilización de este sector. Claro que sí. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con Miguel de Stidele para poder significar, digamos, sentar un criterio sobre el significado que adquiere este nuevo momento para el presidente Lula da Silva. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el historiador y analista brasileño Miguel de Stidele para entender lo que significa este momento para Brasil. Una de las cosas que efectivamente dan o ponen a pensar a cualquier analista por fuera de Brasil es hasta dónde la capacidad de respuesta que tenga el gobierno va a estar sentada en las políticas públicas. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque él ha ofrecido una reforma tributaria sumamente importante. ¿Crees que esto va a tener, digamos, un eco positivo o por el contrario va a exacerbar los ánimos de quienes serían afectados por estas reformas tributarias? Perfecto, Orlando. La idea del gobierno es justamente que los avances económicos se puedan eliminar este tema del golpe, de la insurrección militar, de todo eso, ¿no? El primer paso, en verdad, no es la reforma tributaria. En Brasil tenemos, resultado del golpe que derrubó la presidenta Dilma, un mecanismo que se llama teto de gastos. El gobierno liberal congeló por 20 años todo el presupuesto, todos los investimentos públicos. No se puede, mismo con la inflación, no se puede hacer. Entonces, en 2020 tiene un gasto X con la educación, va a tener el mismo gasto en 2040, mesmo se la población aumente, mesmo se los gastos aumenten, se cambia el mundo, no, se queda siempre congelado para que se pueda garantir el pagamento de los bancos, de la deuda, todo esto, ¿no? Entonces, en esta semana, Fernando Haddad, el ministro de Economía, estuve en Davos, en el Foro Económico Mundial, él anunció, sí, la reforma tributaria, pero fue muy convicto en decir que la primera tarea del gobierno es acabar con este teto de gastos para que se pueda tener nuevamente capacidad de investimento. La reforma tributaria es muy importante, pero ainda no es la reforma tributaria que desea el gobierno del PT, porque la idea sería hacer la tasación de los super ricos, pero en este momento no será posible hacer esto. Y la tributación en Brasil es muy compleja mismo, es muy burocrática, entonces la idea en este momento es simplificar, mejorar la recaudación, pero también tirar los obstáculos para que Brasil pueda, y esto es muy importante en el proyecto del gobierno, reindustrializarse, iniciar un proceso de reindustrialización. Entonces, en este primer momento,
es lo que es posible hacer, ¿no? Y será necesario para poder tirar los obstáculos del gobierno, los empecillos, para que el gobierno pueda arrecadar más y pueda recuperar su capacidad de investimento. Ahí no será una reforma tributaria más justa, que pueda tajar los super ricos, todo eso, pero está bueno, ¿no? Es lo que es posible, es que es necesario, es más una reforma emergencial y que al mismo tiempo vindo de encontro interesse a sectores médios, ao setor industrial, e com isso também se amplia a base de apoio do governo. Então, sim, é uma medida muito importante, não, por todas essas características, e também para que dê esta estabilidade política, para que o governo tenha plata, para que aí sim, pues, pueda retomar os investimentos sociais e retirar a pauta do golpe, do bolsonarismo, da extrema-direita, ¿no? Y recuperar el tema de los investimentos sociales. Claro. Pero entonces, Miguel, esto es muy importante porque una de las cosas que también están en la disputa ideológica y política es que ya los movimientos sociales, los partidos políticos no tienen la misma autoridad, la misma presencia política que antes. Y ahora una de las cosas que está en discusión, digamos, no digo que en el caso particular de Brasil, es que los partidos políticos y los movimientos sociales no se movilizan precisamente para apoyar gobiernos. Yo no sé hasta dónde la base social, los movimientos sociales que apoyaron a Lula se podrían movilizar para garantizar, uno, que por ejemplo estas reformas, estos planteamientos que son muy importantes, se efectivicen, se hagan realidad, y por otro lado frenar el avance de la derecha en los momentos en donde haya presión por hacer todo lo contrario. Perfecto. Los partidos en Brasil son meramente leyendas para proyectos personales, no hay proyecto político, no hay. Tanto que, mira, os partidos que estavam em apoio do governo Bolsonaro estiveram também no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, no governo Fernando Henrique. Então, fazem o parlamento como uma banca de negociações para seus projetos personais, não? E agora o governo Lula tem a maior aliança partidária de toda a história, não? Tem quase 10 partidos que estão em sua sustentação. Pero como vos analizou muito bem, não significa apoio popular real, não significa nos apoio para que o governo pueda ter um pouco mais de tranquilidade na relação com o parlamento. Mesmo assim, não há uma fidelidade, uma garantia. Bueno, por isso, desde seus primeiros discursos, em momento da posse, y en el primer encuentro del presidente Lula con las centrales sindicales, Lula ha reafirmado permanentemente, yo tengo que ser cobrado, ustedes tienen que estar en las calles, el gobierno solo podrá hacer las cosas si la población estiver en las calles. Esto es un cambio muy importante en relación a la postura que el gobierno tenía en los dos primeros gobiernos Lula, porque tenía una posición más de moderación, como, bueno, tenemos las élites, tenemos los trabajadores, el Estado es mediador. No, ahora Lula está diciendo, yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer de manera emergencial y para eso yo tengo que tener base popular, yo tengo que tener movilización, es un cambio, es el viejo Lula sindicalista, ¿no? El Lula líder político, eso es muy positivo, porque también ahora los movimientos populares sugirieron a Lula que o governo tenha que ter, que não ha tenido no governo Dilma, nem nos primeiros governos Lula, uma capacidade de fazer também a educação popular. Não se pode solamente fazer os programas sociais, mas tem que trabalhar para elevar a consciência da população. E aí a ideia de que a Secretaria General da Presidência tenha um conjunto de secretarias que trabalham justamente para fazer ações de educação e mobilização popular junto com os programas sociais, com os programas de vivienda, de reforma agrária, tudo isso, não? Então, creio que será... Estou muito otimista, para ser franco, não? Creio que é um governo que aprendeu com os erros dos dois primeiros governos Lula, do governo Dilma, e que agora, desde o princípio, trata de ajustar y hacer de esta manera, de una manera distinta. Claro, y no quiero dejar de topar lo que significa la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil en el plano regional, porque considerando que existe un Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela,
Brasil de este lado, se arma un arco hasta Argentina que es muy poderoso para la integración regional, porque del otro lado tenemos a Ecuador, Perú y Chile un poco, digamos, tibio con respecto a la integración. ¿Qué podría significar, entonces la pregunta va por ahí, qué podría significar el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva en la integración latinoamericana con estos elementos, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, por ejemplo, que le dan otro peso significativo a la región latinoamericana? Perfecto. Hay una convicción en los movimientos populares de Brasil y también en el presidente Lula de que en este mundo que estamos viviendo hoy, que es ahora un mundo bipolar, no es más de hegemonía de los Estados Unidos, como vivíamos en la primera ola progresista que se empezó con la elección de Hugo Chávez, de que era solamente un mundo unipolar, solamente de hegemonía de los Estados Unidos. Ahora vivimos un mundo bipolar, pelo menos, ¿no? Con China, escudado por Rusia, y la convicción es que la América Latina só puede se colocar de manera soberana en este mundo multipolar a través de la integración regional. Eso ha dicho también Fernando Haddad en el Foro Económico Mundial de Davos. Es una prioridad de la política internacional de Brasil recuperar las herramientas de integración regional como CELAC, como UNASUR, como el Mercosur, y al mismo tiempo cerrar las herramientas de extrema derecha, como el Grupo de Lima, como la coalición de los países de extrema derecha, todo eso, ¿no? Entonces, hay la convicción del gobierno de que es necesario. Claro, vivimos ahora una coyuntura más distinta, ¿no? De que en la primera ola progresista, una coyuntura peor del punto de vista del commodities y un asedio mayor también de las potencias, porque ahora el capitalismo discute la economía verde, quiere los commodities, la mineraría, las florestas, todo eso, y que se concentra con nosotros del sur global, ¿no? Entonces, va a haber una posición de asedio muy fuerte para nuestros países. El Brasil tiene la convicción que eso es posible negociar y construir propuestas de manera integrada. Y con eso ya está hablando con Petros, ya hay una aproximación con Venezuela, hay toda la solidaridad con Bolivia, ¿no? Y creo que tenemos que estar atentos también, porque el Brasil será fundamental para retirar el aislamiento de Cuba en el escenario económico. Entonces, estamos también muy optimistas en relación a esto. Muchísimas gracias, Miguel. Muy importante eso que acabas de mencionar y por supuesto recién ha empezado el año, no termina el mes en Brasil y tampoco, por supuesto, tenemos muchas esperanzas de que la derecha reflexione, recapacite y piense democráticamente los procesos. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, obrigado por la oportunidad. Gracias a Miguel Destidile a propósito de lo que vive Brasil. Acabamos de mencionar este momento especial de este país tan importante en la geopolítica latinoamericana y sobre todo también mundial. De esto seguiremos hablando porque se merece la atención lo que vive el pueblo brasileño. Cuídense mucho, que pasen bien. Chao, chao.